Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de noveno grado. Les invito a que observemos nuestra pantalla en la que va a aparecer el contenido que vamos a abordar en esta clase. Trabajaremos con el contenido de la comunicación y nos vamos a ubicar un poco en trabajar los códigos averbales o no lingüísticos. En la siguiente diapositiva vamos a definir qué son los códigos no lingüísticos, y desde el título no lingüístico podemos entonces ya hacer nuestra inferencia sobre qué se va a tratar el contenido. Dice acá el ordenador gráfico que tenemos en pizarra que son aquellos códigos que no necesitan de la lengua hablada. Por eso no lingüístico, no necesita de la lengua hablada para que pueda transmitir un mensaje y que nosotros en calidad de receptores de ese mensaje podamos decodificarlo. No requieren de un idioma determinado para ser capaces de transmitir el mensaje. Hablar de códigos no lingüísticos es hablar de un lenguaje convencional, y el lenguaje convencional es aquel que en el cual la sociedad le asigna un significado a un elemento y a partir de eso ya se puede transmitir un mensaje. Tanto el emisor como el receptor deben saber el significado, pero no es necesario saber leer ni escribir para poder entender el significado de algún código no lingüístico. Por ejemplo, muy común, una rosa roja es un símbolo, es un código no lingüístico que nos transmite un mensaje, y la mayoría de personas sabemos que una rosa roja simboliza amor. Entonces acá, para ejemplificar lo que acabamos de leer, dice que estos códigos, como no utilizan el lenguaje, no son escritos ni orales. Tenemos ahí algunas imágenes en esta diapositiva. Observamos la primera, dos carros, una señal de tránsito que significa no adelantar. Y tenemos la otra, aparece un cigarrillo que se pone en algunos lugares, en algunos establecimientos donde se prohíbe fumar. En la siguiente diapositiva vamos a ver la clasificación de los códigos no lingüísticos, y aquí vamos a encontrar tres: el código no lingüístico visual, el código no lingüístico gestual y el código no lingüístico auditivo. Observemos la siguiente lámina y vamos a trabajar con el código no lingüístico visual. Dice que este se transmite a través de la vista. Para captar el mensaje, el receptor debe ver la señal que el emisor le envía. Un ejemplo típico de este código no lingüístico dice que son la mayoría de señales de tránsito, pero aquellas señales de tránsito que solamente tienen un dibujo o una imagen, porque si ya tiene una letra, si ya tiene una leyenda, ya deja de ser código no lingüístico. Lo no lingüístico es que no hay nada escrito. La imagen que tenemos ahí de un semáforo, creo que la mayoría, muchos sabemos el significado del semáforo, de las luces del semáforo, ¿verdad? El color rojo indica una cosa, el amarillo indica otra y el color verde indica otra. Bastará con que nosotros veamos la señal roja, la verde o la amarilla para saber o inferir el mensaje que se nos está diciendo. Este es el código no lingüístico visual. En la siguiente diapositiva estudiamos ahora el código no lingüístico gestual, el lenguaje de los gestos, el lenguaje de las señas. Como sucede con el anterior, necesitamos la vista para poder percibir el mensaje. Aquí el emisor hace gestos para poder transmitir eso que él desea. Y un ejemplo claro de este tipo de código lingüístico gestual es el lenguaje de los sordos. Observemos la imagen también, muy común cuando nuestra mamá nos dice y señala con su dedo en la boca, ¿verdad? Y nos hace la señal de que hagamos silencio. Podríamos decir una señal universal de silencio, a como se nos muestra en la imagen. Observen que aquí no tenemos letras, aquí solo tenemos un gesto. Y ese gesto basta con que nosotros lo veamos para entender qué se nos quiere decir. Y el otro código no lingüístico en la siguiente lámina, el código no lingüístico auditivo, el que nosotros escuchamos. Dice que también se le llama no lingüístico acústico, que tiene que ver con el sonido. Se transmite a través del oído y lo percibimos a través del
oído. Por ejemplo, las campanas de una iglesia. Escuchamos nosotros el sonido de las campanas de la iglesia y ya sabemos cuáles pueden ser sus significados. Uno, que están llamando a misa. En algunos pueblos, cuando alguien fallece, también suenan las campanas. Si nosotros escuchamos venir la ambulancia con la sirena puesta, sabemos que hay una emergencia, que hay un herido, que la ambulancia lleva a alguien delicado. Si escuchamos, por ejemplo, el camión de los bomberos, sabemos también que hay una emergencia. Entonces, solamente con escuchar el sonido de este tipo de elementos se nos transmite un mensaje. Muy sencillo. Otro, de repente estamos acostados en nuestras casas y escuchamos que pasa, que suena una campanita, el esquimero que va vendiendo, que lleva los esquimos, y reconocemos cuál es el sonido del que vende esquimos. Y así entonces observen que estos son los códigos no lingüísticos, y en este caso el código no lingüístico auditivo, que tiene que ver con la percepción que nosotros hacemos de los sonidos y el mensaje que logramos inferir. En la siguiente lámina les voy a dejar con la asignación de tarea que ustedes elaboren un cuadro sinóptico con estos tres tipos de códigos no lingüísticos que trabajamos acá: el código no lingüístico visual, el gestual y el auditivo. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.